Ejército de Mujeres Cristianas tiene como propósito compartir el gran amor de Dios en la familia y reconocer el liderazgo en las mujeres, creando un ejército de mujeres intercesoras, valientes y esforzadas. A continuación, aquí en Radio Poder, Ejército de Mujeres Cristianas, con su conductora y consejera, Silvia Roca. Soy una mujer de destino, soy una mujer de promesas, soy una mujer que en su casa es una profeta. Buenas tardes, es un gusto nuevamente compartir este espacio con ustedes. Y para empezar quería hacer un resumen un poquito rápido de lo que estuvimos hablando el martes en el anterior programa sobre el llamado que tenemos, ¿no? Sobre qué significa pararse en la brecha, para qué estamos las mujeres acá, por qué el ejército de mujeres, cuál es nuestro lema. Hablando de la guerra espiritual, porque la guerra que tenemos no es física, dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne y que nos pongamos toda la armadura de Dios para resistir estos días malos, que es lo que estábamos compartiendo acerca de qué es las armas que Dios nos ha dado y para qué, y cuál es la batalla realmente que estamos viviendo y cómo enfrentarnos a ella. Hoy quiero que hablemos sobre los dones y el llamamiento, porque de ahí viene por qué estamos aquí, por qué situadas en este lugar. Todos tenemos, dice, diferentes dones y diferentes habilidades, diferente preparación, de diferente conocimiento, pero cada uno tiene una misión especial, una visión, tiene un deseo, algo que quiere hacer en la vida. Entonces ahí es donde vamos a empezar a enfocarnos, porque en Romanos 11:29 dice que lo irrevocables son los dones, el llamamiento y los dones son irrevocables, dice. O sea, no se puede dejar de hacer, es algo que se tiene que hacer, no se puede invalidar, no se puede anular. Irrevocables son, dice, los dones y el llamamiento. Entonces vamos a ver un poquito cuál es el llamado, por qué las mujeres. Hablamos un poco de la gran comisión, hablamos de cómo Dios envía a los 12, dice en Mateo 10, dice, y los envió a los 12, les dio instrucciones, les dijo que vayan por donde Él iba a ir, y ellos vinieron muy felices diciéndole, Señor, todo se sujetaban, los demonios salían, hicimos todos estos milagros, y Jesús le dice, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, si es irrevocable el llamamiento y nosotros no obedecemos lo que Dios nos mandó, y al finalizar Mateo 28, Él da la gran comisión, o sea, al final lo último que hace es, dice, vayan, id, dice, ¿no? Toda potestad me ha sido dada. Vamos a leerlo un poquito, vamos a leer un poquito eso, porque ahí en Mateo, donde empieza Mateo 28, el último capítulo de Mateo, del Evangelio de Mateo, Dios empieza la misión, yo lo digo, la comisión o la misión que nos dio a las mujeres, porque al empezar, ¿por qué las mujeres tenemos un llamado y por qué estamos aquí? Es lo que estábamos hablando. El Ejército de Mujeres Cristianas está posesionado en Washington, que estamos acá porque acá vivimos, nos tocó vivir, aunque vengamos de países lejanos, de muchos lugares. Él nos posesionó y nos dio instrucciones para hacer algo en un lugar. Entonces yo sentí ese llamado. ¿Por qué? Porque acá vinimos, acá tuvimos oportunidades, quizá mejores que otras, quizá más problemas que otros, pero ahí está el llamamiento y ahí está los dones que Él nos dio, porque uno se justifica y dice, yo no puedo, yo soy hispana, yo no tengo influencia, lo que hablábamos, que estamos estudiando, de quiénes somos en Dios y por qué estamos posesionados en este lugar. Entonces, en Mateo
en Mateo 28, en el versículo 1, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron, dice, María Magdalena y la otra María al sepulcro. O sea, las mujeres se levantan siempre temprano a buscar a Dios. Esto es algo que lo tenemos, es un poquito bien notorio. Yo le digo porque veo cómo las mujeres, cuando vamos a se hace un llamado de oración, se hace ayuno, se hace participación en cualquier lugar, las mujeres son las que llegan primero, están temprano ahí. Entonces esto es algo que Dios nos ha puesto, y aquí lo dice en Mateo 28, en el 2 dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y sus vestidos blancos como la nieve. Y los guardas, dice, temblaron y se quedaron como muertos. Habían hombres ahí y ellos no vieron que esa visión, que eso venía de Dios, quedaron como muertos, dice. Y así es a veces la condición de algunos hombres, que están como muertos. Y está la mujer orando, intercediendo, hablando, Dios hablando en la casa, Dios dando instrucciones, y están como muertos, dice. Entonces, dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, dice. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. O sea, el Señor les habla a las mujeres, les manda a decir, y están ellos como muertos ahí, no escuchan. Dice, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces, dice, ellas salieron del sepulcro con gran temor y gran gozo, fueron corriendo a dar nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, dice, para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, como ya se los había dicho, como decíamos en Mateo 10, él mandó a los 12, les dio instrucciones, les dijo lo que iba a hacer, y los mandó, dice, a los lugares donde él iba a ir. Entonces, aquí él les dice, ahí los voy a ver, ahí me verán, o sea, ya resucitado. Y así sigue toda la historia. Si quieren leer, pueden seguir leyendo. Y ahí viene la gran comisión, dice. Cuando en Mateo 28, en el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La instrucción de ir y hacer, de cómo ir, de dónde ir, ya Jesús nos las dio. Entonces aquí es por eso que quería compartirles cómo la misión de las mujeres, de hablarle a los hombres, de enseñarles, de decirles, porque ya sabemos que la lucha que tenemos no es contra ellos, no es contra las personas, no es contra nadie, es una lucha espiritual, es una guerra, es una batalla fuerte. Y esa batalla para nosotros va a ser lo más fácil, sabiendo qué armas tenemos, cómo podemos combatir y qué dones tenemos, a dónde nos llamó y dónde nos mandó a hacer algo. O sea, yo no les digo, sí, si estás viviendo aquí
y vienes y me dices, yo tengo que ir a la China porque Dios me mandó allá. Primero hacer lo que tienes que hacer en tu casa, primero ve tu familia, porque dice que el juicio empieza por nuestra casa. O sea, hay mucha cosa que hacer. Dice, yo no tengo posibilidades de ir a la China, por eso no he ido. Allá siento que tengo que ir a la China a hacer un llamado. Y yo te digo, no, la palabra está escrita, dice, mientras vayan o donde yo voy a ir o en el lugar donde estén, empiecen por su casa. Primero, dice, a su prójimo, háblenle mientras van en el camino. A cada uno le da un don, le da un llamado, le da una capacidad que tú sabes que es. Entonces, eso vamos a seguir estudiando un poquito más. Como dice en Efesios 4, vamos a leer un poco el capítulo casi completo de Efesios 4, que habla de los dones. Y es lo que quería que compartamos, que estudiemos un poquito más a profundidad de esto, porque empieza hablándonos en el versículo 7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, conforme a la medida del don de Cristo, dice. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces dice, y esto de que subió es que, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, dice. El que descendió es el mismo que también subió encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando, y él mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, necesitamos crecer a esa estatura, a esa medida. Dice, es imposible, nadie ha llegado, dice, pero mientras más nos metemos con Él, mientras más lo conocemos, es como que yo recuerdo una historia donde alguien decía que le enseñó a su hijo cómo era Dios. Le dice, no, pasaba un avión en lo alto, volando, y él le dice, así es Dios, dice, para nosotros, está allá en el cielo. Y el niño miró el avión y lo vio, sí, qué pequeño que es, dice, ¿no? Qué pequeño que es, sí, es bien pequeño, le dice, ¿por qué? Porque está muy lejos de nosotros. Pero te voy a enseñar algo, dice, y lo lleva al aeropuerto y lo acerca a los aviones y le dice, así es Dios. Mientras más nos acercamos a Él, más grande lo vemos. Y yo les digo, porque me gustó mucho esa historia, porque a mí cuando subo al avión, cuando estoy volando, Dios me ministra mucho. Y cuando me voy elevando y voy subiendo, voy viendo más pequeño todo abajo. Y así se ven los problemas también cuando estás más cerca, en comunión con Dios, sabes que Él es tan grande y que Él te va a llevar y te va a elevar a otro nivel y que los problemas quedan abajo y quedan pequeños. Ves las casas, ves las propiedades y ves la pequeñez que hay abajo. Entonces ahí está una de nuestras enseñanzas y de nuestra confianza. Por eso es que les decía de la batalla de la fe que está en Primera de Juan 5, que dice, en el 4 y 5, dice que nuestra, vamos a leerlo mejor, Primera de Juan, en el capítulo 5, el 4 y el 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y es el Espíritu, es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces,
Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Por eso nosotros decimos que nuestra fe, por fe creímos, y es esa la fe que vence al mundo. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos 11:6 dice que es imposible agradar a Dios. También dice en Marcos 1:14 y 15 dice que el justo vivirá por la fe. En Colosenses 2:15 dice que es el que deshizo, dice, los poderes y las potestades y las humilló en público. Entonces nosotros, dice también en Hebreos 12, dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que sigamos esta batalla, que sigamos esta pelea. Entonces ahora, como les decía, saber para qué fueron dados los dones que tenemos y cuál es la misión y qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la fe que vence al mundo, cuáles son las cosas que nos manda Jesús a hacer, por qué las tenemos que hacer, por qué necesitamos pararnos para escuchar la voz de Dios y venir a ser enseñados por Él, volvernos a las Escrituras, volver a preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué dones yo tengo? Dice, ¿para qué son los dones? ¿Qué cosas vamos a hacer con ellos? ¿Por qué? ¿Cuáles son los dones que tú pusiste en mí? ¿Cuál es el llamado? ¿Con quién empiezo? ¿Dónde ir? ¿A quién hablar? ¿Cómo hablarle? Dice que la persona que Él te manda a hablar te va a escuchar, porque Él no te va a mandar donde no va a ir. Él donde te manda, Él va a ir. Otra historia que me gusta mucho es alguien que cuenta que dice que vivimos mucho tratando de imitar a los demás. Dice, agarran mucho la historia donde dice Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces Jesús dice que lo imite, o sea, Pablo dice que lo imitemos a Él como Él imita a Cristo, pero nosotros estamos imitando a las personas que nos están enseñando, o sea, confundiendo el llamado, y no todos tenemos el mismo llamado. Dice, vayan y enséñenles lo que yo les enseñé. En Primera de Corintios Pablo viene y les hace un llamado a la iglesia de los Corintios, donde les dice, ustedes están muy niños, o sea, no crecen, están todavía peleándose, dividiéndose, y donde hay división, donde hay todas estas peleas, no hay madurez. Nosotros necesitamos ya madurar para no estar divididos. No está dividido Cristo, o sea, no nos dividamos nosotros haciéndonos. Dice que son muchos los llamados, o sea, muchos son los dones, son muchos los dones y muchos los ministerios. Entonces cada uno tiene que buscar cuál es su don, cuál es su llamado y dónde Dios lo mandó a servir, dónde es que lo posesionó, en qué lugar, dónde va a ser más efectivo. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corintios, dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, a todos, dice. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Dice, acción de gracias por dones espirituales. Sigue, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en nosotros, dice, de tal manera que nada os falta y en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día del Señor Jesucristo. Fiel es Dios,
por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, o sea, fuimos para confirmarnos, fuimos llamados a la comunión con su Hijo, porque no está dividido Cristo. Es decir, todos somos miembros del mismo cuerpo, entonces no podemos dividirnos en hacer las cosas imitando a las otras personas, porque dice que cada uno tiene un llamado especial, así como una huella digital, que todos tenemos una diferente. Igual, aunque seamos todos parte, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de que hay entre ustedes contiendas, dice, ¿no? Porque siempre uno quiere saber más que el otro, y eso es bien común y es normal que siempre querramos el reconocimiento, dice, hasta entre hermanos. Esa es una pelea por el amor del Padre, o sea, pero el Padre nos ama a todos, dice, nos amó a todos de tal manera y somos tan especiales unos con los otros. No nos peleemos entre hermanos por ver quién es mayor, quién es menor, quién sabe más o quién sabe menos. Dice que por favor tengamos el mismo sentir, que estemos unidos, dice, en una misma mente y en un mismo parecer, porque así hay una gran comisión, pero hay una misión que es individual. La comisión es una misión corporativa, todos estamos llamados, pero la individual es cada uno y es especial porque cada uno va a dar cuenta de lo que hizo, de los dones que Dios le puso. Entonces dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros o fue bautizados en el nombre de Pablo? O sea, no estemos diciendo, yo estoy imitando a Pablo, yo estoy imitando al que me enseñó, porque él no fue el que fue crucificado, no fue el que en el nombre del cual fuimos bautizados, dice. Entonces nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, como les decía, como es Cristo. Es a él al que tenemos que seguir, como la historia del muchachito que tiraba piedras a la luna y le dicen, se le burlan a él y le dicen, wow, ¿crees que algún día vas a llegar a tirarle una piedra a la luna? Y el niño le dijo, sí, creo. Y entonces lo hacía todo el tiempo hasta que se convirtió. Nunca le llegó a tirar una piedra a la luna, pero se convirtió en el tirador más grande del mundo. Entonces, así nosotros sigamos ejercitándonos, aunque nunca lleguemos a esa estatura, al menos vamos despojándonos de todo peso de pecado y vamos uniéndonos, dice. Así como dice que les dio cuando envió, también dice en Mateo 10, cuando dice que los envía a los discípulos, los envía de 2 en 2. También dice que es mejor ir entre 2. Casi siempre donde vas en una congregación hay alguna hermana, hay alguna persona en tu casa, en tu familia, con la que más te podés poner de acuerdo, con la que pueden orar juntas, con la que pueden estudiar más la Biblia. Es bien importante seguir estudiando y ponerse de acuerdo con alguien, porque dice que donde 2 se pongan de acuerdo en cualquier cosa y le pidan, Él nos va a hacer hecho. Lo que cuesta es encontrar esa persona para pedir y para ponernos de acuerdo. Entonces, es necesario seguir estudiando, seguir leyendo. Es muy, muy bonito saber que ya tenemos las armas, que ya estamos capacitados, que los dones están en nosotros, que son bien importantes para llegar a cumplir este llamado, que tenemos que escudriñar más las Escrituras, que tenemos que estudiar un poco más y que tengamos el mismo sentir, si es para ir a ayudar a las personas y si es para evangelizar. Es importante también ponerse de acuerdo, ir de a 2 y poder hacer la obra que Dios nos manda. No busquemos ocupar un mayor lugar, porque todos vamos a dar cuenta de nosotros mismos.
un día yo tuve una experiencia bien bonita. Yo estaba pasando una tribulación y yo le reclamé a Dios y le dije, no me estás escuchando, no me estás hablando, no te estoy escuchando. Estaba muy molesta con una situación que no me había salido como yo pensaba. Y al despertar, lo primero que vi, me dormí así llorando y orando, y al despertar lo primero que me entra un mensaje en mi teléfono y me dice, y había un meme que decía, cuando el maestro toma examen, no habla. ¡Wow! Me impresionó mucho esa respuesta así tan directa, y me fui a buscar mi Biblia y decía, examinémonos a nosotros mismos a ver si no estamos reprobados, si estamos en la fe. Entonces, estamos preguntándole cosas a Dios que Él ya nos dijo, ya nos dio las instrucciones, Él ya nos mandó a hacer algo y nosotros no lo estamos haciendo. Y dice también que a cada uno le dio instrucciones y le dijo dónde ir, y si no lo reciben y qué llevar, y les dijo ni siquiera se preocupen lo que van a llevar, y nosotros vivimos muy preocupados de eso. Yo principalmente empiezo, como dijo Pablo, la primera que me pongo de ejemplo, porque siempre estoy, si quieres que vaya allá, y por qué no tengo con qué ir, y él dice no se preocupen por lo que van a llevar, donde vayan va a haber la provisión, y nosotros dudamos mucho, y la Biblia dice que el que duda no crea que va a recibir algo de Dios. Entonces no dudemos, porque la batalla que tenemos es en creerle a Dios, y que es la fe, o sea, la batalla de la fe. Y si le creemos a Dios, dice, Él lo va a hacer, porque a Él le agradan los que le creen. Dice que la fe es la certeza de lo que no vemos, la convicción, dice, de lo que no se ve. Entonces, si no tenemos fe y no le creemos a Dios y no caminamos hacia donde nos manda, dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Si nos dio una misión, si nos mandó a hacer algo, hagámoslo y creámosle para que podamos ser más efectivos. O sea, esa lucha y esa pelea que tenemos, aquí está la respuesta en Efesios 6, donde dice que nos pongamos toda la armadura de Dios, dice, toda la armadura de Dios. Y ahí empieza, que fue lo que estudiamos, toda la armadura nos hace falta, dice, y el poder de Dios, como les decía, la batalla es espiritual, no es una batalla física, no es contra personas, no es contra tu hermano, no es contra tu esposo, no es contra tus hijos, es todas esas potestades que están afectando a nuestra familia. Entonces, veamos qué dones tenemos, vamos a seguir estudiando un poquito esto para ver cuál es nuestro llamado, para ver cuáles son los dones que tenemos y cómo operan y cómo usarlos para este camino que es largo hasta la venida de Dios, y que seamos revestidos del poder, dice, que seamos obedientes y que sigamos las instrucciones, creyéndole, puestos los ojos en Jesús, para que sigamos hasta el supremo llamamiento. Por favor, yo les invito a que sigan conectándose conmigo. Hay algunas preguntas que voy a responder. Voy a tratar de poner un poco más en mi página los versículos y las lecturas de todo lo que estudiamos y de lo que hablamos de la guerra espiritual y de todo este llamado de los dones. Vamos a seguir hablando y vamos a seguir interactuando. Les invito a seguirse comunicando conmigo y hacerme preguntas, mandarme mensajes para que podamos ser más efectivas en este llamamiento. Les bendigo grandemente en el nombre de Jesús. Si desea saber más sobre el Ejército de Mujeres Cristianas, puede visitar el sitio web www.ejercitodemujerescristianas.com. Teléfono 703-861-4429. 703-861-4429. Hasta el próximo espacio radial, aquí en Radio Poder. Eres tú esa mujer valiente
Soy una mujer, creación